Una presentación. Bueno, antes les quiero en el estado de Chiapas, en México, es un estado en el sur de México que es la frontera con Guatemala, la frontera sur. Entonces es un estado que está dentro es el estado que tiene mayor población indígena y por lo tanto parece que está correlacionado entre más población indígena, mayor índices de pobreza y de marginación. Y entonces, bueno, los estudios de género, digamos, la literatura especializada en los estudios de género y de edad, han dado cuenta que las niñas, la pobreza tiene rostro de mujer, pero de entre las mujeres, las más afectadas son las niñas, ¿no? Y además, frente a eso, no hay muchas políticas públicas enfocadas a la niñez, y mucho menos si la niñez es indígena y mucho menos si la niñez es pobre. Últimamente en México han habido algunas políticas que ya les voy a contar poco a poco en relación a las indígenas. Y entonces, bueno, este es el resultado de una investigación que yo he venido haciendo desde el 2018, que empecé a hacer con las niñas que hacen trabajo doméstico en las casas, que son niñas indígenas y son niñas migrantes. Y entonces ahí encontré varias historias de vida y les voy a contar una que me pareció bastante importante de... Sara, nos estás compartiendo pantalla porque no la estamos viendo. No, ahorita la estoy compartiendo. ¿La estás compartiendo? No, la Sí. compartí. Ah, Pero creo que no la voy a poder compartir así. A ver. ¿Ahí la ven, Caro? no, no la ¿No? veo. No. Híjole. Si me la mandas en la comparto desde acá. Si te la mando mejor. Sí, sí, yo te la podría. ¿Y me la podrías mandar por acá? Es que no tengo bien. Sí, te la mando por acá. ¿En el chat de acá? Podría ser, a ver si el chat nos da opción de mandar. Creo que sí, da opción de mandar. Señora. A ver. No sé si... Ah, sí, sí da la opción. Si es necesario, si no, pues yo sé que tus presentaciones son bien bonitas, que pues son bien gráficas. A ver, la está cargando. Está un poquito cargadita. Bueno, mientras tanto, sugieres. Voy. Espero que no se tarde mucho. ¿Hace frío ahorita allá? Yo sé, ocho, sí, buenas noches. No, no está haciendo frío, estábamos a 14 grados. 14 grados. Perdón, fueron con sensación de Es el golpe central en la... mentiroso. Uy, no, parecía. La sensación de que nos viene. Ahí está en el chat de la reunión. Porque no me deja abrir. ¿Será que acá? Que va cambiando, que pone el clima. No, pero pues nada, no estoy viendo eso. Está muy difícil. Sensación térmica, ¿por qué? No me quiero dejar bajar. Me pidió un código y pensé que me lo mandaba. Pero no, ya me lo mandó la configuración. Ya. A ver. 12 grados. No, pero
Es mentira. Pues, mi sensación primitiva es otra cosa. No, son mujeres. Todo dice 14, pero no me rehuso. Desde cada uno de septiembre 26. Bueno, yo también. Ahí no la ven ahí, Caro. Sí, señor. Ay, qué lindo. ¿Sí la ven? Sí, ya no pasa. No, ahora sí te vemos es a ti, sí. Si quieres mejor. Dale. O quieres que lo reproduzca yo. O sea, si la ven, yo la manejo, pero ¿sí la ven? Sí, la señora. Bueno, se llama Ser niña, indígena, inmigrante. Entonces, si no llegan a escuchar o algo, me dicen. Vale. Bueno, les quiero contar que en México entre 2018 y 2020 se observó un incremento de la pobreza en la población infantil y adolescente de 2.3% porcentuales, pasando de 50.3 a 52.6. Y este aumento se debió en gran parte a la crisis de los ingresos familiares como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y bueno, el incremento en la pobreza extrema fue el principal componente que empujó el aumento de la pobreza infantil. Del 2018 al 2020, la pobreza extrema pasó de 8.7 a 10.6 en la población de 0 a 17 años. Y bueno, en México, los niños, las niñas y los otros grupos etarios. Para niños y adolescentes, la pobreza oscila en 52.6% y para el resto de la población en 43.9%. De las niñas, niños y adolescentes que hablan una lengua indígena, 9 de cada 10 están en situación de pobreza. La semana pasada, el organismo encargado de medir la pobreza en México dio cuenta que disminuyó la pobreza en México gracias a los planes sociales, pero los grupos indígenas, la población indígena en esa población sigue aumentando la pobreza y cuando son niños sigue persistiendo que 9. Es, como les contaba, uno de las entidades federativas que entiendo que en Colombia son departamentos. Departamento. Ajá, el similar a los departamentos acá son las entidades federativas. Bueno, Chiapas, como les decía, está al sur, en la frontera sur, y está muy complicado en términos de pobreza y marginación social, y tiene unas dinámicas poblacionales muy complejas porque es la frontera, porque digamos, es la frontera sur de México. Está catalogada como la segunda frontera más peligrosa del mundo después del mar Mediterráneo, en donde mueren muchos migrantes, ¿no? Ahogados. Después de esa, la frontera más peligrosa es esta frontera sur, porque hay grupos delictivos muy compleja en términos de movimientos de población, y ha desplazado a muchas comunidades y ha desplazado a mucha población indígena al interior del estado. Y entonces, bueno, en Chiapas, 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación de pobreza. Y en las localidades rurales, la pobreza extrema en la población infantil y adolescente fue casi 4 veces mayor que en las localidades urbanas. Adolescentes que se dedicaron al trabajo. No escuché, perdón, ¿fue una pregunta?
No, lo que pasa es que te escuchamos a veces entrecortado, entonces ese es como que a veces te va y a veces vuelves. Ah, me avisan. Vale. Ujú. Bueno, yo entrevisté a algunas niñas, niños y adolescentes que hacen trabajo doméstico en hogares de terceros. ¿Sabes qué se me ocurre, Caro? Que me puedo cambiar de lugar más cerca del módem. Bueno, si quieres. ¿Sí? ¿Me esperan tantito? Ah, sí, claro que sí. Bueno. Cerrar nuestra cámara porque eso está quemando. ¿Será que le está quemando? Porque creo que es más de allá que de acá. Claro, pero pues eso es. Pues para que no se sienta incómoda, ay, no sé. Vamos a conectar a los chicos por alguna situación. Cámara abierta todo el tiempo. Si yo digo aquí no puedo hablar. A ver, chicos, digan que va muriendo. Y está. Ah, A ver si ahí me escuchan mejor. sí, le escuchaba mucho. Pero no sé por qué nos damos doble nosotros, pero creo que es bueno. Sí, sí. Ella, ¿se oye eco? No, señora. ¿No? Bueno, ella tenía 17 años cuando yo la entrevisté. Ella es proveniente de una localidad indígena de la región de los Altos de Chiapas. Los Altos de Chiapas es una región caracterizada por ser montañosa y de difícil acceso de los servicios y, por ejemplo, las escuelas, la salud, el agua, la luz, ¿no? Es una de las regiones con mayor marginación social y con mayor rezago en servicios, en dotación de servicios básicos, ¿no? Bueno, yo analicé es el análisis de la narrativa de esta chica que seleccioné porque migró y se incorporó al trabajo doméstico en una ciudad que es el centro administrativo de la región de los Altos de Chiapas, que se llama San Cristóbal de las Casas, y ella llegó a San Cristóbal de las Casas a los 12 años de edad. Ella es originaria de una localidad que se llama Chilimjolbetic, del municipio de San Juan Chamula, y tanto su localidad como el municipio de origen están clasificados como de muy alto grado de marginación. Bueno, algo importante es que debemos saber como contexto es que las niñas y las adolescentes indígenas originarias de la región de los Altos de Chiapas habitan un mundo lleno de dificultades de orden estructural y sus respuestas y actuar cotidiano responden a una compleja combinación entre lo social y lo individual. Al mismo tiempo, de las niñas y las adolescentes. Es decir, tenemos, para hacer un análisis social más o menos completo, tenemos que saber que hay condiciones estructurales que influyen en la vida de los individuos, en este caso de las niñas y las adolescentes, pero que ellas también tienen un margen de acción porque ejercen su propia agencia y su autonomía. Si no lo vemos así, si pensamos que las niñas no ejercen su autonomía y su agencia, estaríamos cayendo en un sesgo adultocéntrico. No tiene que ver con sentirnos superiores a partir de ser mayores de edad, ¿no?
Y bueno, las niñas y las adolescentes indígenas originarias de los Altos de Chiapas que han migrado y han iniciado su vida laboral a edades tempranas son portadores de relaciones sociales y de cierto acontecer histórico y geográfico. No es casual que en el sureste mexicano y en particular en Chiapas sea la región con mayor cantidad de población indígena y que aquí siga vigente el modelo colonial de servidumbre basado en diferenciaciones raciales, en donde la familia mestiza se atribuye el papel de educadora y civilizadora frente a mujeres, niñas y adolescentes indígenas y pobres que provienen de contextos rurales y que son imaginadas como seres carentes cuyo futuro debe estar ligado necesariamente a la tutela. Y bueno, yo hice metodológica de la interseccionalidad. La interseccionalidad es una noción que nos ayuda a revelar el impacto de ciertas estructuras como el racismo, el clasismo, el adultocentrismo y otros en la vida de los individuos. Y muestra una interesante gama de matices a partir del reconocimiento de la interacción simultánea de múltiples ejes de discriminación, ya sea por la vía de la raza, la etnia, la edad, la clase y la orientación sexual. Y bueno, para el caso de las niñas y adolescentes indígenas se observa con claridad varias vías de opresión. Primero, por un lado está la vía del origen étnico, ya que por tradición colonial sigue existiendo la idea de que mujeres y hombres indígenas aladinos, mestizos o élites raciales. La opresión misma del género que se manifiesta en la noción de la inferioridad de las mujeres frente a los hombres. También la discriminación por la vía de la clase social, ya que en su mayoría estas niñas y adolescentes son pobres. La opresión de la edad, pues conviven en una sociedad adultocéntrica que percibe a las niñas, los niños y adolescentes como seres carentes en formación y con escasa capacidad de acción. Todo este cúmulo de opresiones y desventajas se traducen en mayor vulnerabilidad frente a las violencias, desde la violencia estructural que limita el acceso al bienestar económico hasta la violencia física y emocional. Y bueno, ahí yo reconstruí, a partir de la narrativa de Esperanza, yo reconstruir su trayectoria y las intersecciones que se cruzaron y que dieron como resultado ciertas tomó la decisión de emigrar hacia la ciudad de San Cristóbal de las Casas en busca de un empleo, pero también como una respuesta a las violencias de género y comunitarias que padeció en su niñez. Ella es la tercera hija de 7 hermanos. Tiene una hermana mayor, un hermano varón es el segundo, le sigue Esperanza y las 4 siguientes menores a ella son mujeres. Todos los miembros de la familia tienen al tzotzil como lengua materna y al castellano como segunda lengua. Su padre se dedica a las labores del campo y eventualmente trabaja en actividades relacionadas con la construcción como albañil. Su madre trabaja en las actividades domésticas y de cuidados al interior del hogar. Cuando cursó el 5º año de primaria, su padre le dio la orden de abandonar la escuela, ya que pronto cumplía años y debía ser dada en matrimonio. Ante dicha imposición, Esperanza dice haber sentido miedo y enojo. Ella quería ser enfermera, deseaba seguir estudiando la secundaria, pero la decisión ya estaba tomada por su papá y por la comunidad. Y bueno, en unos testimonios ella dice, mi papá no quiso de estudiar. Dijo que si tienes papá que me compre las enaguas son la ropa o las faldas, ¿no? Que me compre las enaguas o que me iba a dar para casar y mi marido me va a comprar las enaguas. Por eso ya no fui para sexto, pero yo sí quería. Pero también dijo mi mamá que en el pueblo luego castigan al hombre que no mantiene a sus hijas. Y yo no quería el castigo para mi papá y ya no fui a la escuela. Yo sí quería ir. En el otro pueblo hay secundaria. Mi hermano fue a la secundaria en el otro pueblo. Bueno, otro fragmento de su testimonio es,
En este tiempo, lo que menos me gustó fue que mi papá me buscó estar como mi hermana, que le pega y le grita el hombre. Los maridos pegan y gritan y son borrachos. No querían como mi hermana, y si le decía eso a mi papá se enoja, pero yo no quería casarme. Y bueno, cuando Esperanza abandonó la escuela, estuvo unos cuantos meses, no recuerdo exactamente el tiempo, en la casa de origen, contribuyendo con las tareas domésticas. Expresa que en esa época se sintió triste y aburrida. Además dice que siempre pensaba en volver a la escuela primaria. La entusiasmaba la idea de ir al otro pueblo a la secundaria. Ante la insistencia de su parte para volver, su madre la reprendió con golpes en varias ocasiones. Bueno, Esperanza, a los 12 años, con toda la estructura social y comunitaria a cuestas, decidió migrar del matrimonio y tratando de salir de la violencia familiar que experimentó en su hogar. Y bueno, ella dice, yo me vine porque un problema que tuvimos en mi casa. Mi papá pegó a mi mamá y nos asustamos. Yo me asusté. Mi papá pegó y quitó el dinero a mi mamá. Y eso también porque me dio miedo de que estaba buscándome un marido. Y ese mismo día tomé una combi, no, 2 combis, y vine con mi tía que vive aquí. Se enojó mucho mi papá, pero yo quiero trabajar, quiero comprarme en agua y comprar más cosas y no quería casar. No es lo mismo que yo me lo compre. Tengo mi hermana más grande, pero ella nunca tuvo valor de decirle a mis papás que quiero trabajar. Yo soy la única que salí más ahí. Quería o no quería mi papá, yo voy a trabajar. Al principio no encontré rápido y llegué sin saber a dónde llegar. Sí tenía dinero, pero no sabía bien a dónde ir. Tenía 12 años. La cosa que yo llegué y me dijeron una señora en el mercado que rentaba un cuarto y así ya no estaba con mi tía para que no se enoje ella también. Cuando llegué se estaba enojando por el gas y así en el mercado una señora me dijo, oye, ¿no quieres trabajar de lavatrastes? Porque así me dijo la señora, porque ella no sabía si yo ya sabía cocinar. Y de ahí de lavatrastes yo veía cómo le hacían las otras en la cocina y le pregunté a la señora que si ya me podría entrar en la cocina. Y le dije, dame una semana para que vean cómo yo cocino. Y ya en una semana, si no sé cocinar, mejor me voy. Le dije a la señora. Y la señora como que no quería y me quedé en lavatrastes y ahí pagaban casi mitad y eso no me gustaba. Y bueno, en el mercado de lavatrastes no me gustaba, pero tenía que ir. Se levanta a las 4:30 y se empieza a las 5 para servir los cafés y tener todo limpio. Y yo era de lavatrastes, pero la señora me llevar las comidas y los desayunos a los puestos y las bodegas, y eso no me gusta. Eran groseros unos muchachos. Esos muchachos me decían de tener cosas conmigo. Uno me tiró la comida y me mentó. Acá decir mentar la madre es un insulto muy fuerte y entonces hay un como cambio lingüístico que en lugar de decir me mentó la madre, dice me mentó, ¿no? En lugar de decir me insultó, me mentó. Yo le dije a la señora y no me creía y me dijo que hay que pagar lo que se cayó, pero fueron esos hombres de las bodegas. Yo por eso no me gustaba salir con las comidas. Y entonces cuando cumplí 15, mejor me fui para mi casa. La patrona no la aguantaba, no era buena persona. Un día me dijo que soy, otro día me pagó poco, no lo que decía. Otro día me dijo de que soy tonta. Otro día no pagó todo por la comida que se cayó de los hombres que me molestaron en las bodegas. Mejor me fui para mi casa y llegué con mi mamá. Mi papá enojó mucho, pero no tanto, y me dijo de buscar un marido. Yo vi el marido que era un muchacho y acepté. Bueno, el contexto es que a veces a las niñas indígenas las hacen el arreglo del matrimonio y las casan con hombres muy mayores. Entonces ella en ese contexto dijo, bueno, por lo menos no es un viejito, me caso con este que es joven, ¿no? Y entonces dice, de que me casé, me fui con mi suegra y ahí estaba también en la casa. Eso me aburría.
y al principio mi marido no tomaba, pero después sí empezó a tomar y me pegó. Eso me hizo pensar de que yo me había ido para no estar como mi hermana. La cárcel si no estás con tu marido. Por eso me fui otra vez. Yo no soy como mi hermana, me fui a Puebla. Enojó mi papá y mi marido, pero yo quería irme a aprender cocina china. Y mi prima que vive en Puebla me ayudó con una señora del restaurante de comida de Corea. Y ahí fui otra vez en combi para Tuxtla, de Tuxtla a Veracruz y de Veracruz a Puebla. Y se ríe, ¿no? Y Puebla me gustaba mucho. Ahí no escuchaba los chismes de mi pueblo de que la mujer debe estar con su marido. Y le da risa. Bueno, actualmente Esperanza, así en muy resumidas, o sea, muy resumida su trayectoria, actualmente Esperanza trabaja en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, cuidando a una bebé de 1 año. Volvió de Puebla a sentir que la patrona se enojaba mucho y la regañaba como en sus primeras experiencias laborales. Decidió no volver más con su esposo. No sabe qué va a pasar en el futuro, pero tiene claro que no quiere volver a depender económicamente ni de su papá ni de su esposo. Ya cumplió 17 años. Se siente orgullosa porque sabe cocinar y cuidar muy bien de la niña. Además está ahorrando para un posible viaje a Puebla. Le gustaría visitar a las amigas que conoció en esa ciudad. Y bueno, lo que podemos ver en términos lo que podemos analizar de la trayectoria y las decisiones y el contexto de Esperanza es que, digamos, siempre se observó su constante exposición a diversos tipos de violencia. Y en su existencia y en su vida se interseccionan diversas dimensiones que la hacen mucho más vulnerable a las violencias, ¿no? Primero, como ya habíamos visto, la violencia escaso acceso a la educación. Después, la subordinación de género que los obliga a cumplir los mandatos del matrimonio y la maternidad. Y también la discriminación por la vía de la edad que hace que se decida por ellas sin considerar su opinión. Sin embargo, también se observa que Esperanza ejerce su capacidad de acción y con ello logra influir y cambiar su curso de vida y su entorno más inmediato. Lo que sale a la luz de forma sustancial es la capacidad que tiene de modificar su ambiente. Algo que me dijo Esperanza es que cuando ella se fue y volvió, encontró que sus hermanas ya habían, sus hermanas menores que le seguían, ya habían conseguido estudiar la secundaria. Ella dice que ella fue el ejemplo, que sus hermanas le cuentan que ella fue el ejemplo para no casarse y para seguir estudiando la secundaria y que el papá cedió a que fueran a la secundaria porque dijo, no, pues estas también se van a ir, las voy a casar y se van a ir y me van a hacer quedar mal en la comunidad, mejor que vayan a la escuela secundaria. Entonces sus hermanas ya fueron a la escuela secundaria. Entonces la agencia de Esperanza modificó su ambiente más inmediato porque la influencia que ejerció sobre las hermanas menores no es un aspecto menor. Sus hermanas menores ya están eligiendo también otros cursos de vida e intentan salir del mandato histórico que pesa sobre las niñas y las mujeres indígenas. Entonces, esto nos hace preguntarnos dónde debe estar el foco de atención de las puestas por la costumbre. ¿Cómo podrían generarse los mecanismos de acompañamiento para estas niñas y adolescentes? Y nos hace también reflexionar y actuar sobre la deuda histórica que mantiene la sociedad mexicana frente a las niñas y las adolescentes indígenas que experimentan múltiples ejes de subordinación en una sociedad patriarcal, racista, con niveles alarmantes de desigualdad y de violencia. Después de que yo hice esta investigación,
empezaron a surgir las becas, digamos, cambió el gobierno en 2018, llegó un gobierno de corte más social, un montón de recursos para planes sociales, como becas para las escuelas. Y entonces ya en el 2022 hay una encuesta de trabajo infantil en donde se observa que a pesar de los planes sociales, aumentó el trabajo infantil y a pesar de las becas, siguió aumentando el trabajo infantil. Y podemos hacer un análisis de quiénes recibieron las becas y las niñas indígenas que hacen trabajo doméstico, tanto en sus casas como en casas de terceros o que son como Esperanza, que cuidan niños, que trabajan en otros hogares haciendo trabajos de cuidado y doméstico, no el 0% de esas niñas no reciben beca, ¿no? Entonces, porque las becas muy amarradas a la asistencia escolar y muchas de las niñas indígenas dejan de estudiar a mitad de la escuela, de la educación primaria, por ejemplo, ya no pasan a la educación secundaria. Y entonces, como está tan amarrada la beca a la asistencia escolar, pues a ellas no les llegan las becas. Tampoco les llegan por la situación geográfica de sus comunidades, porque están muy internadas en la montaña o en la selva. Entonces, tampoco llegan ahí los planes sociales. Parece ser que los planes sociales han ayudado mucho a la reversión de la pobreza, pero las niñas indígenas siguen siendo el nodo duro de esa pobreza que no se puede revertir o que no se ha podido revertir. Y nada más para terminar, porque me gustaría que más bien platicáramos un poquito más, les quiero contar algunos datos. En México, en Chiapas, viven más de 1 millón de niñas y adolescentes y una de cada 3 habla una indígena. 22% de las niñas y adolescentes mujeres entre 3 y 17 años no asiste a la escuela. 22% es muy alto, es la entidad o el estado donde menos asisten a la escuela las niñas y las adolescentes. Al 2020, más de 61,000 adolescentes de 12 a 14 años se encontraban casadas o unidas en pareja. Durante 2022, casi 9,000 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, lo que equivale a 24 embarazos diarios. 7 de cada 10 desapariciones son de niñas y adolescentes. 226 desaparecieron de enero a junio del 2023. Del 2015 al 2021, 23% del total de feminicidios fueron contra niñas y adolescentes, siendo 16 años la edad más frecuente. Del 2011 al 2021 se han incrementado todas las formas de violencia que viven las mujeres de 15 a 17 años. En 2021, una de cada 2 adolescentes señalaron. Bueno, aquí una foto de un día cualquiera en San Cristóbal de las Casas, que llegan las niñas a buscar los servicios, ¿no? Por ejemplo, la salud, algunas vienen a buscar empleo, otras vienen a hacer sus trámites burocráticos en el municipio, en las oficinas gubernamentales, otras vienen a vivir y a buscar trabajo, ¿no? Y bueno, voy a dejar de compartir. Y me gustaría que platicáramos, ¿no? A lo mejor es un contexto que no les es muy familiar porque lo que se sabe de México, entiendo, en el mundo, pues es como lo que muchos, yo por ejemplo no podría tener el contexto de algunos departamentos de Colombia, ¿no? Entonces no sé si quieran que platiquemos más o si tienen alguna pregunta o sobre todo sus comentarios, ¿no? No, doctora, pues sí, por lo menos los que trabajamos. Nosotros soy Daniel García, soy médico acá en Colombia. Y los que trabajamos, pues aparte de medicina, ya que usted nos acaba de contar una historia que vemos casi todos los días. Los contextos históricos de desarrollo, tanto desde la colonia como postcoloniales y post-extractivos, son muy similares. En mi juventud sería el comandante Marcos. Cuando usted habla de las
de las lenguas Arsile y de las regiones de Chiapas, me parece estar leyendo lo que yo leí en mi juicio. Y lo leía también porque eso es lo que pasaba acá en Colombia. Acá en Colombia también los matrimonios serviles, no solamente las niñas indígenas, sino las niñas que vienen de las comunidades rurales. Y el trabajo en casas de terceros era la regla hasta hace menos de 20 años, incluso acá en la capital. Y en las regiones, sobre todo en la región norte y oriental, en lo que es el Cauca, el Valle del Cauca, y en la costa atlántica, todavía es común que en las casas hayan sirvientas que vengan de comunidades rurales o indígenas. Entonces, pues, lo que usted no puede hacer es un diagnóstico de que como uno de mis pensamientos, nosotros siempre hemos sido una gran nación subdividida en pequeños países. Latinoamérica presenta unos rasgos muy parecidos, y no solamente parecidos, sino casi que realmente mágicos, y el realismo mágico solamente es un narrativo descriptivo de lo que pasa en estos países, porque sí estoy seguro que cualquier nacional de cualquier otro lado del mundo, de Asia, de Europa, incluso de África, escuchar este tipo de cosas de pronto quieren entrar y toda en sensatez, pero pues a nosotros nos parece que es el día a día, y pues desafortunadamente creo que muchos de los que estamos aquí estamos tratando de diagnosticar y mostrar esas inequidades a los tomadores de decisiones del pueblo. Sí, casi no escuché muy bien, pero entiendo que fue un comentario, ¿no? No sé, yo no sé si al final. De todo el comentario que una nieta que leyó sobre el comandante Marcos, que es un contexto que es como familiar. Bueno, háblele más duro, es que yo creo que Sí, a mí me escuchas mejor. A ver, un poquito más alto. Si hablas un poquito más alto. No, yo puedo hablar mucho más alto. Con nuevo, voces es que, pero generalmente cuando hablo así, la gente cree que la estoy gritando. Entonces, en el hospital es bastante duro porque mis residentes lloran cuando yo les hablo normal. Ahí creo que sí me escuchas mejor. Parece que sí. A ver. Bueno, Sí. algo que les quiero decir es que efectivamente aquí en Chiapas hubo un levantamiento armado indígena en 1994 que no fue casualidad. O sea, ellos se levantaron en armas porque vivían en una marginación absoluta. Y entonces, a partir de 1994, cuando ellos se levantaron en armas y recuperaron tierras, porque en Chiapas en México hubo una reforma agraria en donde se repartieron las tierras, pero en Chiapas seguía habiendo la figura del latifundismo, es decir, grandes extensiones de tierra en manos de una sola persona. Y entonces los zapatistas en la guerra les costó vidas, recuperaron tierras, ¿no? Y ay, me está mordiendo mi gato. Y, pero, o sea, digamos, todo el mundo decía, no, es que los zapatistas están manipulados políticamente, pero después se vio que los zapatistas no surgieron por casualidad, sino surgió una nación extrema. Charo, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? ¿Me quedé congelada? Sí. Ah, bueno, entonces lo que les contaba es que no es casualidad que sea una entidad donde hay un movimiento indígena. Se hicieron algunas mesas y negociaciones de paz aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Llegaron los zapatistas, llegó el subcomandante Marcos y tienen una universidad aquí en San Cristóbal de las Casas. Están construyendo, tienen quirófano en la selva, son autónomos completamente y ellos dejaron las armas, pero les dicen que es temporal, o sea, en la medida en que los gobiernos sigan eh,
pues molestándolos porque los molestan, los acosan, ha habido matanzas de grupos paramilitares. Charo, te nos fuiste otra vez. Ay, Matanzas de grupos paramilitares. bueno, y en esa medida ellos todo el tiempo están valorando si se vuelven a levantar en armas o no. Y eso ha sido un foco para las políticas públicas del gobierno mexicano. Y ha dicho, no, pues muchos recursos para Chiapas, ¿no? Pero aún así no son suficientes para que lleguen a los niños y las niñas indígenas. O sea, los niños y las niñas indígenas son el sector más olvidado de las políticas públicas en este país y es el sector más difícil de sacar de la pobreza. Eso en Chiapas, o sea, imagínense cuando no habían llamado la atención los zapatistas, la situación era extrema, pero extrema, ¿no? O sea, incluso a veces todavía se encuentran letreros que dicen, se solicita niña indígena para irse a trabajar a Monterrey, de trabajadora doméstica. Y Monterrey es el norte del país. O sea, todavía existe ese imaginario colonial de que las indígenas son las mejores trabajadoras domésticas y que Chiapas es el dotador de fuerza de trabajo barata de México, ¿no? Entonces, imagínense si no hubiera habido un levantamiento zapatista, pues mucho menos, o sea, habría muchísima más marginación y ni las becas a quienes están en las escuelas llegarían. Porque después de eso se inyectaron muchos recursos en infraestructura, en servicios básicos como dotación de agua, construyeron. ¿No? Entonces, ¿construyeron qué? Hospitales, el gobierno construyó hospitales, carreteras, y aún así, o sea, ya lleva 30 años el movimiento zapatista y no se puede revertir la pobreza por un montón de cosas, pero sobre todo, o sea, lo que se sabe es que la violencia la pobreza en los indígenas es colonial y venimos arrastrando una ideología colonial en la que los hombres indígenas solo son capaces de hacer trabajos que requieren mucha fuerza, como albañiles, cargadores, y las mujeres indígenas solo están pensadas para el trabajo doméstico. Y entonces no se incentiva la escolaridad, no se incentiva que vayan a las universidades, no se incentiva que busquen otros cursos de vida que no sean los que colonialmente se les asignaron, ¿no? Aquí yo creo que se ha ganado mucho, por lo menos en el trabajo doméstico, en términos de derechos laborales y un poco la prevención de la esclavitud, pero digamos que más entre adultos, porque más entre niños, es que yo le estoy ayudando a una familia que no tiene recursos y finalmente la pongo a trabajar muchas horas diarias con mal remuneradas, que son remuneradas, porque dicen, las pongo a estudiar, va 5 horas, pero trabaja el resto del día. Entonces, sí, es una realidad que se da en Colombia y que además está ligada, pues, a la alta inasistencia escolar de población realmente vulnerable. No, y que también está ligada a la cultura. Por ejemplo, la película Roma, la conozco para lo que hace es relatar la historia de una indígena que es empleada doméstica en casa de clase media y cómo eso es escuchar esta versión de la entrevista en cine. ¿Cómo se llama la película? Roma. Roma no es claro. Ah, sí. Ajá, sí. Roma es escuchar esta historia, verla en cine, y es esta misma historia que a todo el mundo impactó, pero nosotros dijimos, es una historia normal de Bogotá. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Hola. Soy médico especialista en medicina familiar, pero quería saber
si parte de esas políticas también vinculaban, por ejemplo, a los jefes de estos grupos indígenas para empezar a generar un cambio en esa mirada de, entre comillas, el servilismo que pueden tener las jóvenes o adolescentes en temas de cuidado de otros. Si se ha pensado también en hacer ese ajuste desde la cosmovisión que tienen las culturas indígenas. Hasta el momento no hay. Hay, por ejemplo, un intento, está muy en boga, un sistema nacional de cuidados, en donde se quiere que el Estado y los hombres se corresponsabilicen en los cuidados. Pero una crítica que tenemos algunas personas hacia el sistema nacional de cuidados es que no contempla que los niños y las niñas también cuidan y mucho menos contempla a los niños y las niñas indígenas, que son esta trayectoria de que migran, van a hacer trabajo de cuidados, trabajos domésticos. Entonces, le hace falta mucho a las políticas públicas de entender esto que tú dices, de la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Pero bueno, mucha de la cosmovisión de los pueblos indígenas también la tenemos nosotros, ¿no? O sea, nosotras también dedicamos más del doble de nuestro tiempo a cuidar. Nada más que nosotros podemos ir a la universidad, por ejemplo, ¿no? También a nosotros nos educaron cuando éramos niñas de que el camino era el matrimonio, ¿no? Desde muy chiquitas aprendimos a hacer trabajo doméstico y entonces, pero hay una diferencia con las niñas indígenas que es más duro de romper esa cuestión ideológica de que, por ejemplo, si vas a la universidad, es muy raro ver una chica indígena en la universidad. Entonces, y si llega con muchísimos pesares, ¿no? Con dobles y triples jornadas, muchas de las que llegaron a la universidad es porque fueron incluso trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces, pero las políticas públicas no están considerando eso. De hecho, no, solo consideran, las políticas públicas son las becas del Estado y las consideran solo para los que asisten a la escuela. Entonces, no es que se vayan a las comunidades casa por casa y decir, a ver, ¿quién necesita una beca para que se incorpore a la escuela? No los que ya está bien que les den beca para que se sostengan en el sistema escolar, pero también para que se incorporen, ¿no? Entonces, eso no está pasando. Bueno, es que también tengo una formación en terapia familiar y me quedé con la inquietud de saber si tú has podido seguir acompañando a María, perdón, Esperanza, que tuviste la posibilidad de conocer y tiene la red de apoyo y si no es mucho pedir, por ejemplo, saber qué pasa con este papá. Porque ya a medida que Esperanza va creciendo, por supuesto debe haber otras condiciones en esas relaciones y esa red de apoyo es la que, pues presente o no, es la que tiene Esperanza escribiendo una historia distinta. O sea, ya no las obligó a casarse ni les arregló matrimonio a las otras hermanas y las dejó ir a la escuela en la otra comunidad, porque muchas niñas no las dejan ir a la escuela porque están lejos y piensan que les va a pasar algo. Pero entonces las niñas convencieron al papá de que se iban a ir juntas y se iban a regresar juntas y, digamos, cambió la mentalidad del señor digamos, fue en contra de todo lo estructural de su comunidad y dejó estudiar a sus siguientes 4 hijas. Lo que también supe de Esperanza
fue que se tuvo que ir a Puebla otra vez a trabajar en el mercado donde hacían comida coreana, porque su papá se enfermó muy feo y tenía que colaborar. Conexión ella y yo. Supe que tuvo un bebé y ahorita ya no sé nada de ella, ¿no? Pero lo que sí sé es que ella haya sido tan empoderada para su contexto, generó que sus hermanas ya no tuvieran la misma trayectoria que ella había tenido de casarse. Y creo que el bebé que tuvo no es del primer esposo, y eso es no es menor en una comunidad tan tradicional, ¿no? O sea, parece ser que fue de otro muchacho, que ella eligió, no se lo eligió su papá, ¿no? Pues Saraí, querida Saraí, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre lo que estamos hablando hoy. Nuestro tema era cómo identificar grupos sociales vulnerables y que se interceptan en efecto muchos condicionantes que hacen que sea cada vez más vulnerable. Y este, pues, es uno de los tantas interseccionalidades que existen, pero de estas son de las más vulnerables de las vulnerables, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Además, es una aproximación cualitativa. Bueno, algunos de ustedes han pensado esa combinación cualitativa-cuantitativa, y entonces es muy interesante. El libro que tú escribiste está en ese último que vi, está trabajo de campo o es otra investigación. Es metodología mixta, es trabajo de campo y análisis de las encuestas. Si quieren, se los pongo aquí en el chat. Y en el chat les voy a poner el link donde pueden ver el libro y también en el chat les voy a poner mi correo. Cuando quieran venir a San Cristóbal al Colegio de la Gracias, mi querida. Ella además me alegró la vida en México, porque ser migrante en México, así sea con las mejores condiciones, es decir, insertarse en un país que desconoces, a pesar de que compartimos afortunadamente la lengua, pero era muy difícil. Y pues Saraí fue mi compañera de todo el doctorado y pues sabemos lo que implica toda esa trayectoria, y que estamos seguros que esas redes de apoyo y de colegaje son importantes y perduran siempre. Entonces, querida Saraí, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar. Bueno, ahí les dejé